Sí, es del 25 al 27. ¿Nada más? Al 27. Pues el 25 y 27 en un solo acto. En un solo acto, sí, Sí lo sale. vas a presentar, ¿no? Sí, sí, sí. Adelante, senador. Bueno, el motivo de la reserva es que si bien se cambia el FAEB por el FONE, realmente lo único que pasa es centralizar la nómina de los maestros, pero no hay ningún incentivo a que el financiamiento de la educación en México corresponda a la reforma constitucional que aprobamos en diciembre pasado, donde lo que busca es mejorar la calidad de la educación. Hubo reformas secundarias, algunas muy bien logradas, otras muy mal logradas, pero pues para mejorar la calidad de la educación pues necesitamos financiamiento. Entonces, si no incluimos criterios que atiendan la calidad educativa a partir del financiamiento, pues difícilmente vamos a mover las tendencias que hemos visto en los últimos años en nuestro país, que fueron más evidentes a partir de la descentralización del FAEB a mediados de los 90, donde vimos claramente las insuficiencias que hay para financiar el gasto educativo. Entonces la propuesta es muy sencilla: agregar una fracción 9 al artículo 25 para incluir un fondo de aportaciones para el fortalecimiento de la calidad en la educación, donde el fondo de aportaciones para el fortalecimiento de la calidad en la educación sea administrado por Hacienda y la transferencia de los recursos de dicho fondo sean conforme a un artículo. Pediría silencio y atención, por favor, al senador Delgado. Gracias, presidente. A partir de una serie de reglas que se establezcan en un artículo 26C, que diría que con cargo a las aportaciones del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de la Calidad en la Educación que le corresponden los estados y el Distrito Federal, serán apoyados con recursos económicos complementarios para ejercer las atribuciones que se les asignan respectivamente en los artículos 32 y 33 de la Ley General de Educación. La Federación apoyará a los estados con los recursos necesarios para impulsar la adopción de medidas tendientes a establecer condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación de calidad de cada individuo, una mayor equidad educativa, así como el logro de la efectiva igualdad en oportunidades de acceso y permanencia en los servicios educativos, con especial énfasis en los grupos y regiones con mayor rezago o que enfrentan condiciones económicas y sociales de desventaja en términos de lo dispuesto en los artículos 7º y 8º de la Ley General de Educación. ¿Cómo determinar estos incentivos? ¿Cómo determinar los indicadores? Esa tarea se la daríamos, por supuesto, al nuevo INE en un artículo 26D que diría que el ejercicio de los recursos que estamos hablando, el INE, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, establecerá un plan rector de impulso a la calidad educativa que servirá de base para el establecimiento de acciones y programas que serán financiados con recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de la Calidad en la Educación. Para tal efecto, Hacienda y Educación emitirán las disposiciones que deberán observar las entidades federativas para el ejercicio de estos recursos. Las autoridades educativas de las entidades federativas deberán proporcionar a la Secretaría de Educación y al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación toda la información que ésta les requiera en términos de este artículo. Las autoridades educativas de las entidades federativas deberán, en los plazos y condiciones establecidos en las disposiciones a que se refiere la fracción anterior, presentar un proyecto ejecutivo a fin de ejercer los recursos asignados por medio de este fondo. Y por último, pues incluiríamos en el artículo 27B una fracción primera donde determinaría el monto de este fondo, el monto del Fondo de Fortalecimiento de la Calidad de la Educación, que corresponda a un 5% de la asignada al Fondo de Aportaciones para la nómina.
Esto es con la idea, si no metemos el incentivo económico en las entidades federativas a generar ese círculo virtuoso de calidad educativa, pues difícilmente se va a mover en este sentido. ¿Y quién debe proporcionar estos criterios de eficiencia, estos indicadores, estos programas para atender rezago, oportunidades y equidad en el acceso educativo? Pues que lo haga el nuevo Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Esas serían las propuestas que hacemos para esta ley. No cambiar nada más de nombre un fondo que va a continuar con las mismas inercias perversas que hay hasta la fecha.